Hola, buenos días, buenas tardes ya. En videos anteriores habíamos estado trabajando, exponiendo, desarrollando, platicando sobre las primeras formas históricas de la alteridad. Es decir, repito, las formas en que la sociedad que se autocalifica como normal ha tratado y ha asumido la existencia de grupos de personas que no cumplen con estos parámetros de normalidad, digamos. En ese sentido, me gustaría hacer una recapitulación muy breve. Ya hablamos de la primera forma histórica vinculada con la prehistoria, con la edad primitiva, digamos, ¿no? Donde se dejaba morir a las personas que tenían alguna eh, discapacidad, alguna malformación, alguna mutilación tal vez, alguna enfermedad, algún accidente, alguna herida, que impedía sobre todo el desempeño corporal de las personas. Recuerden que estábamos definiendo que en ese entonces la principal necesidad del grupo era la sobrevivencia y esta sobrevivencia dependía sobre todo de cuestiones físico-corporales, fuerza, agilidad, rapidez, etc. Que no cumplía con esto, pues el grupo era tan precario, la riqueza no existía, no había excedentes, no había posibilidades pues de atender al enfermo ni de distraer recursos para la atención del discapacitado. Por eso es que simple y sencillamente se morían. En la antigüedad clásica, Grecia y Roma, había una política deliberada de eliminar, de asesinar, de matar, ejecutar a las personas que tenían estas problemáticas. Y ahora tendríamos que entrar a una etapa menos agresiva, mucho menos agresiva, digamos, que corresponde a lo que fue la Edad Media. Estamos hablando de un largo periodo de más o menos 1000 años, en donde pues la principal fuerza, la principal fuente de valores y de virtudes era precisamente la religiosidad vinculada al culto católico, básicamente. En ese sentido, en esa sociedad medieval, lo más importante era precisamente que la gente estuviera cercana a la deidad. La religiosidad, pues, es el principal punto, digamos, de donde surgía la idea de normalidad, no solo de normalidad, sino de virtud. Entonces, siendo un planteamiento, digamos, religioso, pues tenía su fuerte dosis de piedad, su fuerte dosis de, digamos, de bondad, ¿no? Sin embargo, para garantizar esta bondad en lo colectivo, pues por supuesto que eh, la Iglesia Católica y los reyes, que eran los representantes de Dios en el mundo terrenal, así se manejaba, así se creía, así se decía, pues tenían que garantizar que esta virtud no se perdiera. Entonces, a cualquiera que se alejara de alguna manera por herejía o por eh, apostasía o por incluso eh, inclinación hacia cultos de otra índole, hacia otras religiones o incluso cultos hacia el Satanás, cultos satánicos, pues se le veía como la fuente de la maldad y se ejercía violencia muy seria, muy severa. Recordemos al Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición, pues todas las tropelías que cometió bajo la idea de que personas que tenían otros problemas pues eran poseídos satánicamente. Entonces creo que si nos imaginamos un poco esta vida impregnada profundamente y por todos lados de religiosidad, y de religiosidad según lo indicaba la Iglesia Católica, pues nos podemos dar una idea de qué difícil era salirse tantito
de estos márgenes de normalidad. Entonces, yo encuentro que en esta época, la forma de trato de la sociedad normal, que insisto, es una sociedad muy endiosada, ¿no? Endiosada porque pues cree mucho en Dios y porque se dice bendecida por Dios. Esta sociedad endiosada, ¿desde qué punto de vista trataba a las personas con discapacidad? Pues desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista, hoy pudiéramos decir, metafísico, es decir, más allá de las evidencias de la realidad física del mundo. Entonces, a esta forma histórica de la alteridad que yo encuentro en la Edad Media le llamo el endiosamiento. También hemos dicho en los videos anteriores, y hoy lo recalco, que se llaman formas históricas porque no son etapas, es decir, no empieza y termina durante esa etapa histórica esta forma de trato, la forma de trato correspondiente, sino que se quedan esas formas de trato para la posteridad, para las siguientes etapas, digamos. Entonces, esta forma histórica de la alteridad, el endiosamiento, perdura hasta nuestros días porque evidentemente la religiosidad perdura hasta nuestros días. Y cuando hablo de religiosidad me refiero sobre todo a una forma de explicarse las cosas, a una forma de interpretar el mundo, a una orientación religiosa, ¿no? Y evidentemente esto existe y creo que seguirá existiendo por los siglos de los siglos. Amén. Y por lo tanto, estas formas, digamos, religiosas de explicarse la discapacidad, la anormalidad, la atipicidad o incluso la enfermedad, ¿no? Siguen vigentes hasta nuestros días. Y creo que esta es la primera forma histórica de la alteridad, después de las dos anteriores que ya tratamos en ellas de respectivos videos. Esta es la primera donde no solo se plantea un trato más benigno, ¿no? Sino que es la que se conserva más viva que todas las otras dos, que consistían simplemente en el asesinato intencional, ¿no? O en el asesinato por omisión, en fin. Esta sigue vigente. Decíamos, se tiene que reconocer que cuando se tiene una explicación religiosa del mundo, se tiene una explicación hasta, digamos, genética, ¿no? De la génesis del ser humano, del mundo, de la humanidad. Desde el punto de vista religioso, es decir, Dios crea al mundo. Dios crea al hombre, y así le ponían, hombre con H mayúscula. Dios crea la humanidad, pues sí, todo lo que existe. Pero también crea de alguna manera el mal. Y digo de alguna manera porque pues, hay una de las leyendas o de las historias, pues, de las versiones de por qué existe el mal. Bueno, pues porque existe un Dios del mal. Si bien no se le conoce como Dios, sí se dice, o se planteó en alguna de las Sagradas Escrituras, que Satanás, Luzbel, ¿no? Luz Bella, era el ángel favorito de Dios. Pero se sintió tan efectivo, tan bello, tan bondadoso, que quiso de alguna manera ensalzarse como Dios. Dios no lo toleró, lo bajó del cielo, lo bajó del paraíso, se fue al infierno y se convirtió en el diablo, en la fuente del mal. Teniendo en cuenta esto, es que yo encuentro que muchas de las explicaciones, ya no necesariamente religiosas dentro del planteamiento eclesiástico, católico, o cristiano simplemente, sino como explicaciones, digamos, casi paganas, ¿no? Que le atribuyen al demonio o le atribuyen alguna fuerza de corte demoníaco, aunque no sean auténticamente demoníacos, la presencia de niños que nacen con
deformaciones, con atrofias corporales, con algún mal funcionamiento cerebral, óptico, auditivo, qué sé yo. Se le atribuye a veces el famoso mal de ojo, ¿no? Una brujería, una maldición, que viene, por supuesto, apoyada en las fuerzas malignas. Esto también es parte del endiosamiento. También me parece que como forma histórica grande, ¿no? En un periodo histórico que decíamos de más o menos 1000 años, y que perdura hasta nuestros días, pues se le atribuye a una fuerza demoníaca. Pero también puede ser la explicación de los retos, pues sí, los retos, las bendiciones que manda Dios como pruebas difíciles de superar para ver qué tan piadoso, qué tan bondadoso puede ser un individuo. En concreto, si nace un hijo con alguna deformidad, con alguna atrofia, con alguna malformación, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista del endiosamiento, se puede ver una de dos. O es porque trae una maldición, ¿no? Le hicieron mal de ojo, o bien porque es una prueba que manda Dios. Muchos lo han vivido, ¿no? En mi caso particular también lo viví. Cuando incluso alguien va envejeciendo y en el proceso de envejecimiento enferma y pierde sus facultades, las que ustedes quieran, del habla, del oído, las facultades mentales, en fin. Muchos de los cuidadores le dan una explicación divina en este sentido de que es una prueba que me pone Diosito, e incluso deifican a su enfermito, a su viejito que están cuidando, y hablan como el angelito que me mandó Dios, ¿no? Entonces lo ve como una bendición, y por supuesto también se le llega a ver como una maldición, ¿no? Es una maldición, algo hice yo, Dios me está castigando, fui pecador y ahora me toca pagar las consecuencias, ¿no? Como ven, esto es un endiosamiento, ¿sí? Un endiosamiento que se encuentra en Dios, el Dios del bien o el Dios del mal, encuentra las causas de este problema en un Dios bueno o en un Dios malo, pues buscará las soluciones en este Dios bueno o en este Dios malo. Entonces ahí tienen ustedes los exorcismos, ahí tienen ustedes también las torturas, los rezos, las limpias, como mecanismos para curar, ¿qué les digo yo? La ceguera, el Parkinson, la demencia senil, el Alzheimer, la esquizofrenia, la epilepsia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente pues sigue vivo en nuestros días. Cuando yo daba clases en la normal de especialización a futuras maestras de educación especial, pues yo les hacía la advertencia, ¿no? Tal vez los principales obstáculos con los que se van a encontrar a la hora de ayudar a la habilitación o al aprendizaje de los niños con alguna discapacidad, de los educandos con alguna discapacidad, van a ser las familias, ¿no? Que no van a creer en los programas de rehabilitación, en los programas de mejoría, en los programas de inclusión, integración, etcétera, porque ellos prefieren la solución que les ofrece algún planteamiento de carácter religioso. Insisto, repito, los exorcismos, las limpias, los rezos, las oraciones, las plegarias, o los hechizos, ¿no? Los hechizos que vienen de la magia blanca, de la magia negra, del chamanismo, ¿no? Y en muchos casos, tristemente en los casos de las poblaciones más humildes que hay en países como México, pues la solución, yo no sé si la preferida, pero sí muy difundida, es de este carácter. Entonces, de alguna manera se rechaza la acción educativa como una buena forma para paliar
las consecuencias que tienen estas anormalidades, por decirle así. Esto, insisto, es lo que predomina en la Edad Media, pero después no desaparece. Digamos que deja de ser predominante con el advenimiento de las siguientes formas históricas, pero sigue siendo algo que está vigente y actuante. Les he recomendado alguna película siempre para, bueno, no siempre, sino en los videos anteriores, para ilustrarse un poquito sobre esto que les estoy diciendo y que lo vean un poco más en vivo. La película que yo trabajaba es la película también dirigida por Jean-Jacques Annaud, el cineasta francés, el director francés, basada en la novela maravillosa, complicada sí, pero maravillosa, de Umberto Eco, que se llama El nombre de la rosa. En El nombre de la rosa hay una trama detectivesca, policíaca, porque hay una serie de asesinatos en un monasterio que se supone, se cree, que guardaba, digamos, el acervo bibliográfico del mundo occidental. La gran biblioteca, no es la de Alejandría, es otra. La verdad es que yo no sé si esta existió o no existió, si se cree o no se cree que existió. Yo creo que estará basada en algunos indicios. Humberto Eco no era tan ficticio en esas cosas. Pero este monasterio está encargado, pues, de cuidar ese acervo, ¿no? Entonces hay una serie de monjes, un conjunto de monjes, encargados de vigilar esto. Y por supuesto que en estricta observancia de las prácticas eclesiásticas. Pero se empiezan a dar una serie de asesinatos, ¿no? de muertes extrañas que primero se les atribuyen al diablo y después llega un detective, otro sacerdote, jesuita o dominico, no recuerdo, y dice, no, esto no es una maldición, esto no es el diablo, no es Dios, aquí hay un asesinato, ¿no? Bien, con un extraño pensamiento racional, objetivo, mirando la realidad, recolectando pruebas, evidencias, pues, que se convierten después en pruebas, pues dices, aquí alguien está matando a esta gente, a estos monjes, ¿no? Y encuentra que los monjes que van muriendo son los que entran en contacto con un libro que se cree que escribió Aristóteles y se cree que este libro existió, que se refería a los placeres y en particular en un capítulo a la risa, porque se cree que la risa es demoníaca. Hay un par de frases que me fascinan, me encantan, me parece que sintetizan muy bien el planteamiento, las posturas que había pues en lo que plantea esta película, donde el abad, digamos el líder del monasterio, le dice a Guillermo de Baskerville, a Wilhelm de Baskerville, William Baskerville, que el libro no existe. Dice, no, sí existe. Bueno, si existe hay que prohibirlo, y hay que esconderlo y hay que quemarlo. ¿Por qué? Dice, porque en él se plantea la risa. Aristóteles habla bien de la risa, pero la risa, esta es la frase, la risa mata el miedo. Y sin miedo ya no hace falta Dios. Esto lo dice el abad, ¿no? El monje superior. Como para contrarrestarlo, pues Baskerville se muere de risa, ¿no? El personaje lo hace Sean Connery, una maravillosa interpretación. William de Baskerville, pues, se ríe de lo que le dice el monje. Pero este monje no es digamos, el más radical. Es un monje ciego que se mueve como pez en el agua en los recovecos, los pasillos oscuros de una gran torre que se supone que existía en este monasterio y donde se alojaban estos libros que se habían escrito a lo largo de toda la historia de la civilización occidental, de la cultura occidental. Entonces ahí se ve, por ejemplo, cómo sí existía esta realidad. O sea, puedes estar ciego, pero si tú estás bien con Dios, Dios te ayuda, no te va mal.
Otro personaje que me parece muy importante es un tal Salvatore, que es un tipo jorobado, parece tener ciertos rasgos de demencia o de deficiencia intelectual. Y es un pecadorazo, ¿no? Le encantan las mujeres jóvenes, consigue favores sexuales a estas jóvenes regalándoles la comida que en el monasterio abundaba, porque recibían gratis todos los diezmos, las cooperaciones de los campesinos, en fin, ¿no? Y el pueblo era un pueblo muy pobre, muy empobrecido, y se ve claramente cómo la sociedad medieval estaba profundamente dividida entre las clases altas, en este caso nada más se muestra el clero, ¿no? A la alta jerarquía católica, eclesiástica, y el pueblo común. Y este Salvatore, a pesar de que es un pecador, a pesar de que un pecador porque comete crímenes, porque practica el sexo, porque soborna a las mujeres, eh, y porque es muy proclive a las cosas pecaminosas, ¿no? Hay otros también que se ven muy mal, se ven como enfermitos, se ven... hay un obeso, gordo, que por lo menos tenía el pecado de la gula, ¿no? Eh, Casi todos caen en el pecado de la lujuria, incluso en la lujuria homosexual, ¿no? Y esto se les permitía a los monjes, ¿no? Les era fácil encubrirlo, ¿no? No había problema. Que no fuera el pueblo, ¿no? Ya sea que cometieran pecados o que tuvieran alguna malformación. De hecho, a la niña que convence Salvatore de tener relaciones sexuales con él a cambio de carne, de pedazos de carne que le regalaba para que ella fuera con su gente a compartir, se le acusa de brujería. Y se le acusa de brujería por haber incitado a Salvatore a hacer el mal. Salvatore, al final de cuentas, cuando llega la Santa Inquisición a investigar sobre estos crímenes, pues los condena a la hoguera. A Salvatore, al protector de Salvatore y a la niña que había sido la cómplice en los pecados de Salvatore. Y se les quema. La sugerencia para entender a esta película como una forma de mostrar el endiosamiento como la forma de trato entre la sociedad normal, muy católica, y las discapacidades o las anormalidades, es preguntarles, es pedirles pues que si ven la película, las recomiendo mucho, piensen qué tantas personas con discapacidad aparecen en la película. Y aquí sí, a diferencia de Gladiador, se van a encontrar con un montón de personas con aparente discapacidad o con enfermedades o con alteraciones corporales de pensamiento, de conducta, que las hacían ver como unas cuestiones demoníacas. Hay una forma adicional del endiosamiento que se me estaba pasando, que me parece que también ocurre en Mesoamérica, tal vez en todas las culturas americanas, las altas culturas americanas, mayas, incas, la cultura náhuatl en general, porque hay un culto al jaguar. Si ustedes observan las cabezas olmecas, por ejemplo, mucha gente encuentra en las cabezas olmecas rasgos que son propios de las personas con síndrome de Down. Muchos han querido ver en ello eso, un homenaje al síndrome de Down. Otros antropólogos, arqueólogos han encontrado que no es tanto un homenaje al síndrome de Down, sino que es una reproducción, una, digamos, réplica de los rasgos felinos que tienen los jaguares. Recuerden que el jaguar es el animal más, el depredador más grande, el carnívoro más poderoso que hay en este continente, ¿no? Entonces, por supuesto que había un culto al jaguar y el jaguar había sido endiosado en diferentes versiones por las muy diversas religiones que había. Entonces, se cree que los olmecas, una de dos,
o representaron a una deidad con rasgos faciales parecidos a los del jaguar y que resulta que son coincidentes con los rasgos faciales de las personas con síndrome de Down. No parece, no lo sé, no me he metido a averiguarlo tampoco, pero me atrevo a plantearlo incluso como una hipótesis, como una suposición mía que vale la pena compartirla, que de alguna manera, sea cual sea la razón por la cual los olmecas hicieron así sus grandes cabezas, sus grandes esculturas, eh, evidentemente esto reivindicaba a las personas con síndrome de Down. Hay otros casos parecidos en la India, por ejemplo. Se sabe de una niña que ya en el siglo XX nació con múltiples brazos, no sé si eran 6 o 4 brazos, y también piernas. Y en algunas de las religiones hindúes hay una diosa que tiene muchos brazos. Bueno, pues en el pueblo donde nace esta niña, a la niña se le endiosa. Le llevaban ofrendas, se le oraba, se le hacían sus rituales porque suponían que era la reencarnación de esta diosa, que por el momento no recuerdo, pero eso es lo de menos. Porque lo que me interesa aquí es un poco la lógica, ¿no? La niña pudo haber nacido con malformaciones genéticas. Los médicos que la fueron a visitar, que la fueron a ver, porque era un caso muy, muy raro, consideraban que estas malformaciones ponían en riesgo la vida de la niña. Entonces propusieron la operación para extirparle, para quitarle esas extremidades de más y dejarla pues en términos más o menos normales. Evidentemente, aquí hubo protestas. Ni los padres de la niña, ni los vecinos de la niña permitieron que la niña se sometiera a estas intervenciones porque pensaban que era una reencarnación de Dios. Decía, esto es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas formas, muchas maneras en que las personas pueden empezar a identificar la razón de las discapacidades en un acto de alguna deidad o de alguna fuerza sobrenatural. Y cuando sucede esto, cuando la explicación es esa, la solución que se puede aceptar, si es que se busca una solución, cae también en el terreno de la religiosidad. Entonces esta es también una forma histórica que me parece muy, muy, muy importante. En próximos videos vamos a tratar, en el próximo, vamos a tratar el asunto del ocultamiento como una forma histórica de la alteridad. Pero eso ya pues lo trataremos en otro momento. Gracias.